Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Oseas capítulo 6, insinceridad del arrepentimiento de Israel. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, exaltado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, por regalarnos este día y porque sabemos que tú nos acompañarás en cada una del cumplimiento de nuestros deberes. Te pedimos, Señor, en este momento que la presencia de tu Espíritu sea una realidad entre nosotros, para que al estudiar tu palabra, el Santo Consolador pueda guiar nuestras mentes al entendimiento de tu verdad. Gracias, Padre, por responder a nuestras oraciones, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado 3 cosas de la historia de Israel bajo el ministerio de Oseas. Número 1. El pueblo de Israel se ha apartado de Dios como una mujer infiel, rindiendo homenaje y respeto a dioses falsos. En segundo lugar, a pesar de los constantes llamados del Señor, este pueblo no da muestras de querer arrepentirse. Y número 3, si el pueblo experimenta verdadero arrepentimiento y se entrega al Señor, Dios les restaurará. Entonces el capítulo 6 es un reproche al falso arrepentimiento del pueblo de Israel, y recordemos que hay 2 maneras de arrepentirse, una falsa y otra verdadera. Un arrepentimiento falso es producto del temor al castigo por las consecuencias de la decisión tomada, pero no por haber ofendido a Dios. Este es el tipo de arrepentimiento que experimentó Judas. El arrepentimiento que el Señor acepta es el de profundo dolor de haber ofendido al Señor, de haber traído dolor al corazón de Dios. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a aborrecer el pecado y a amarle a Él con todo el corazón. Estudiamos entonces el capítulo 6 de Oseas en los versículos 1 y 2. Leamos. Venid y volvamos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Estos versículos están íntimamente relacionados con el último versículo del capítulo anterior. Miremos Oseas capítulo 5, el verso 15, donde dice: Volveré nuevo a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. El Señor espera que su pueblo vuelva arrepentido. En el comienzo del capítulo 6, el profeta presenta a los israelitas angustiados, decididos a retornar a Jehová como único punto de salvación. Ellos llegan a reconocer que todo lo que ha sucedido viene del Señor como una disciplina correctiva. El Señor los curará y vendará sus heridas, los traerá de regreso, pues el único que puede salvarlos es Él. Por eso dice, nos curará. El verdadero médico es el Señor, y no el Jareb asirio, ni ningún otro ser humano. En poco tiempo los traerá a la vida. La referencia a 2 días o a 3 es un tiempo indefinido que el Señor ha prometido restaurar a Israel, y entonces dice, nos levantará y viviremos delante de Él. Vivir a la vista de Dios es estar en plena armonía y amante comunión con Él. Sigamos con el versículo 3, que es una tremenda confesión. Esforcémonos por conocer a Jehová. Ciertamente como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. La vida cristiana requiere un esfuerzo personal para conocer a Dios. Este pueblo se está perdiendo porque le falta conocimiento. Pues dediquemos tiempo para conocer a Dios estudiando su palabra, orando y compartiendo el evangelio con otros. Así como el alba que sale al amanecer, el conocimiento de Dios es gradual.
Cada día vamos viendo cómo el sol de justicia se nos revela y podemos comprender más de su amor y de su salvación. Pero además, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, es apropiadamente el alba o la aurora que proviene de lo alto. Así como el alba matinal aparece queda y suavemente sobre la tierra, despejando las sombras de la noche y despertando al mundo a una nueva vida y actividad, así también nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Cristo no vino con un despliegue externo de gloria para deslumbrar los sentidos humanos. Más bien dio a los hombres la medida precisa de luz necesaria para la salvación de su alma. Elena de White comenta: en silencio y con suavidad se produce el amanecer en la tierra y se despierta la vida en ella cuando se disipan las sombras de las tinieblas. Así había de levantarse el sol de justicia y traer en sus alas salud. Las multitudes que moraban en tierra de sombra de muerte habían de ver gran luz. Libro Profetas y Reyes, página 507. Y dice que vendrá como la lluvia temprana y tardía. En un ambiente agrícola, cuán importantes son los ciclos de lluvias, uno para la siembra y el otro para la cosecha. Es decir, este pueblo, si llega al Señor, si lo busca de corazón, si se esfuerza en conocerle, será acompañado por las grandes bendiciones de Dios, las cuales revitalizarán y nutrirán su vida espiritual. Pero el Señor destaca una de las verdades más importantes que debemos considerar como cristianos. El bien, si no es algo permanente en la vida, es de poco provecho. Miremos los versículos 4 y 5. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso los he quebrantado mediante los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. El Señor pregunta: ¿qué más puedo hacer por ustedes? Son tantos los llamados, tantos los mensajes que el Señor le ha dado, pero llega a la conclusión de que sus esfuerzos eran infructuosos y por eso los desafía que le muestre si le ha faltado hacer algo para que este pueblo vuelva a la razón antes de desatar el castigo. Y destaca que su arrepentimiento, su amor es tan efímero como una nube en la mañana. El amor de ustedes es como una nube matutina, como rocío temprano que se evapora. Es decir, es efímero, no es permanente. La historia de Israel muestra algunas intenciones de este pueblo de volver a Dios, pero eran pasajeras. Y eso no tiene valor. Por eso el Señor envía sus mensajes como el escultor que tiene que herir la piedra para pulir o grabar algo en ella. Y de esta manera su reforma, su reavivamiento pueda permanecer en el tiempo. Pero este pueblo que experimenta la disciplina divina no se le ve ninguna mejora. Y entonces le resume lo que el Señor espera de su pueblo. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Los sacrificios y los holocaustos formaban parte importante en las diversas ceremonias del templo, pero si estas ceremonias no brotaban de un corazón sincero, si no tienen la intención de acrecentar el conocimiento de Dios, entonces no tienen valor. El objetivo de las ceremonias judías era darles conocimiento del plan de Dios. Era ver al Señor realizando una obra en favor de ellos. Si estas ceremonias no cumplían ese objetivo, ¿para qué sirven? Si no causan un cambio permanente en la vida de las personas, pues no valen de nada. La misericordia es la religión puesta en práctica. El conocimiento guía una conducta adecuada. Sin estos dos elementos básicos, la religión tiende a ser una mera forma vacía y causa desagrado divino. Elena de White comenta: las ofrendas costosas y una apariencia de santidad no pueden ganar el favor de Dios. Él exige por sus misericordias un espíritu contrito, un corazón abierto a la luz de la verdad, amor y compasión por nuestros semejantes y un espíritu que se niegue a ser seducido por la avaricia o el egoísmo. Los sacerdotes y los gobernantes carecían de esos elementos esenciales para recibir el favor de Dios y sus ofrendas más preciosas y sus vistosas ceremonias eran una abominación a la vista del Señor.
Esto está en Sign of the Times del 21 de marzo del año 1878. Algo que debemos considerar es que no confundamos religiosidad con vida cristiana. Dios no quiere solo ceremonias que se ofrecen para ganar favores, sino un verdadero sentido de adoración. Hacer las cosas entendiendo de corazón el por qué se hace y cuál es el objetivo, y que las mismas produzcan un cambio permanente. Lo que el Señor espera es que se desarrolle un conocimiento del verdadero Dios por una experiencia diaria con el Creador, y que ésta se refleje en una conducta adecuada. Estos son dos elementos esenciales. Y termina el capítulo 6 de Oseas con un tremendo juicio debido a la maldad que el pueblo comete ante su presencia. Esto lo leemos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Leamos el versículo 7. Pero ellos, cual Adán, violaron el pacto, allí han pecado contra mí. Aquí se nos habla de la violación del pacto y compara a Israel con Adán. El amor supremo de Dios por sus hijos hizo que colocara a Adán en el jardín del Edén para que fuera su representante en la tierra y para que la dominara, con la condición que le amara y le obedeciera. Pero nuestro primer padre violó la orden de Dios de que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Israel y Judá, como Adán, habían recibido de Dios un lugar para que vivieran, pero a semejanza de Adán y debido a su iniquidad, habían quebrantado el pacto de Dios con ellos y como Adán serían arrojados de la tierra prometida. Israel prevaricó, es decir, él violó el pacto, por lo cual no fue más el pueblo de Dios, lo que estaba explícito en el nombre Lo Ami. Ellos dieron la espalda a Dios y se entregaron al servicio del pecado. Se describen en los versículos 8 al 10 todas las cosas terribles que ellos hacen. Leamos. Galaad, ciudad de malhechores, toda manchada de sangre, como ladrones al acecho de un hombre. Así una compañía de sacerdotes mata y comete infamias en el camino hacia Siquem. En la casa de Israel he visto cosas horribles. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Galaad es el nombre de toda la tierra al este del Jordán, entre los ríos Yarmuk y Jaboc. Aquí se describe a los galaditas como asesinos natos, por lo que no es extraño encontrarnos entre los primeros del reino del norte que fueron llevados cautivos por Asiria. Pero además, los sacerdotes que estaban al servicio de la idolatría eran hombres perversos que robaban a su misma gente, abusaban del poder, tanto que se dice que cometieron abominación, actos que Dios no puede soportar. Como no hay conocimiento de Dios, su conducta es de total perversión. Son infieles al Señor y por consiguiente actúan injustamente. Y termina el capítulo con el versículo 11, que es una advertencia contra Judá. Para ti también, Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Judá tenía la oportunidad de corregir su conducta, pero viendo lo que ha pasado a Israel, no quiere aprender la lección y recibirá el juicio divino por su conducta impía. Apreciado amigo y hermano, Dios desea que cada uno de nosotros experimentemos una vida cristiana basada en el amor de Dios. Pretender ser cristianos sin esforzarnos en conocer a Dios es una vida vana. Cada día debemos aprender más del amor de Dios. Cada día debemos renovar nuestro pacto con el Señor y vivir de acuerdo a sus indicaciones. Pero si por algún motivo alguno se ha equivocado, si alguno se ha alejado de Dios, hay esperanza, porque si decides volver, el Señor te dará el resto de bendiciones. Experimentarás el verdadero arrepentimiento y el Señor te restaurará. Recuerda que Dios quiere tu salvación. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de salvación. Es mi oración por ti. Amén.